Gracias, Jesús. Sí, Padre Dios, te levantamos en esta mañana. Te ponemos en el centro de todo lo que está pasando, lo que traemos aquí en este cuarto, Señor. Te damos nuestra atención. Jesús, tú estás en el trono. Te damos nuestros corazones, nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos y encuéntranos donde estamos. Y en todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. ¿Cómo está todo el mundo el día de hoy? Qué bueno, qué bueno. Feliz Día de los Padres para todos los padres. Todos ustedes de verdad que se merecen una siestecita gratis. Y eso es algo que deberíamos celebrar. Feliz Día de los Padres. Si tú eres un padre o madre, o si eres un padre, la vida es difícil para todos nosotros. La vida, las cosas no es tan fácil. Para la mayoría de nosotros necesitamos a lo mejor piensas que en el pasado alguien te ha dado un buen consejo, mentores en tu vida y te han dicho cosas cuando tú estés afuera. Cuando el tanque de la gasolina tiene un cuarto de tanque, asegúrate de poner más gasolinas. O a lo mejor te dijeron, cuando salgas de la casa siempre tienes que tener efectivo en el... No hay nada mejor que tener un buen consejo, porque de verdad que te puede llevar al éxito, te puede salvar la vida, pero también no hay nada peor que no coger el consejo bueno que te han dado. ¿Cuántos de ustedes han estado en ese lugar que se arrepienten de no haber cogido el consejo que le han dado? Pero ¿qué tal si tienes la oportunidad de ir atrás en el tiempo? Si tuvieras la oportunidad de ir atrás en el tiempo, tienes una máquina del tiempo y vas a donde ti cuando tú eras joven. ¿Te darías un consejo? Y yo pienso que la mayoría de ustedes probablemente dijeran, si yo pudiera, le daría un consejo a mí mismo cuando era joven. ¿Qué consejo le darías sabiendo lo que tú sabes ahora? Piensa por un momento, puede ser cualquier cosa. A lo mejor te dirías a ti mismo y te dieras consejos financieros. Si estás en los 30, 40, 50 y ves todas estas gráficas que te hablan y te dicen, si tú hubieses invertido tu dinero para tu plan de retiro 10% cuando tuviese los 21 años, a la edad de los 65 tuvieras toda esta cantidad de dinero. Pero si comenzaste mucho más tarde, como a los 30 y das esta misma cantidad, solamente vas a tener esta cantidad cuando llegue a los 65. Y te pones a pensar, ay, hubiese comenzado mucho más antes. Pero ¿qué tal esos consejos de salud? A lo mejor te dices, no te comas toda esa pinta de helado antes de ir a dormir y no te laves los dientes porque vas a necesitar una muela nueva. Todas las consecuencias de todas las cosas que pudieras ahorrarte si le dices esos consejos. O a lo mejor miras atrás en tu vida y te das cuenta que hay otras cosas más profundas que tú te arrepientes, como yo viví, como tratamos a otras personas, los errores que hemos hecho, y te pones a pensar, wow, si yo pudiera ir atrás y decirle a mí mismo más joven, no valía la pena estar estando en aquella pelea o haciéndole burlas a alguien o diciendo esas mentiras. Le dirías, hay una manera mejor de vivir. Si tú has estado aquí en los pasados meses, hemos estado mirando la vida de Pedro, el discípulo. Y ahora estamos en la edad más... Este Pedro que estamos hablando ahora, el que está hablando, este Pedro no es el mismo Pedro que estuvimos hablando cuando él era joven en el Evangelio. Este Pedro es el que está escribiendo esto, es mucho más mayor, con mucha más sabiduría. Ha vivido un par de años más, a lo mejor tiene un par de canitas.
tienen muchas más experiencias de la vida. Este Pedro es un Pedro más. Él ha estado pensando de todo lo que él caminó con Jesús, todas estas personas que él está hablando, él los ve como si fueran sus hijos espirituales. Y me puedo imaginar que Pedro se pone a pensar cuando Jesús le dijo, por favor, alimenta a mis ovejas. Y con eso que Jesús le dijo, probablemente él siente ese peso que él necesita ser un padre para darle consejos a sus hijos. Y nos mira a todos nosotros y nos da a nosotros esos consejos que él tuvo que haber usado cuando era joven. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a estar mirando 4 partes de diferentes consejos que son instrucciones de Dios a través de Pedro, que van a contestar 4 preguntas de los creyentes, cosas que nosotros siempre estamos lidiando con. La primera, ¿cómo nosotros nos enfrentamos cuando no estamos de acuerdo? ¿Cómo lidiamos con el estrés y preservarnos a nosotros mismos? ¿Cómo nosotros lidiamos con avanzar en nuestras vidas? Como creyentes, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos enfrentamos a injusticia? Desacuerdo, preservación de nosotros mismos, cómo avanzar, injusticia. Así que si tienen sus Biblias, vayan al Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver el versículo del 8 al 9. Primera de Pedro 3, 8 al 9. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Participen en el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan. Porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Como yo estaba mencionando, Pedro ya ha visto bastantes cosas, bastantes fracasos en su vida. Y ahora le está escribiendo a los que han salido, que están en la pequeña Asia, en la Asia Menor. Y hay un par de grupos que le está hablando. Y ellos están todos separados. Tenemos los gentiles cristianos, que tenemos los gentiles que vienen de esas cosas paganas. Luego acá tenemos los judíos, y ellos tenían el Viejo Testamento y tenían toda esta cultura, pero nunca han ido a Jerusalén ni han visto el templo ni nada de eso. Y entre medio de eso tenemos todas esas diferencias regionales con los paganos, las culturas griegas y romanas. Y tenemos otros legalísticos que son judíos que tenían que... Le decían a las personas, para tú poder ser cristiano tienes que convertirte al judaísmo primero. Y de verdad que hizo mucha confusión para muchas personas. Imagínate, si tú fuiste un creyente en ese momento, qué tan confuso tuvo que ser todo ese tiempo ahí. Ahora si eres un padre o un empleador. Y cuando yo miro ahora aquí alrededor del cuarto, yo miro a tantas personas de diferentes culturas, grupos étnicos, diferentes trabajos, y todos venimos aquí, tenemos todas estas diferencias y valores, con lo que tiene que ser la comunidad y la vida y todas estas cosas. Así que como seguidores de Jesús tenemos que tener esto correcto, tenemos que tenerlo correcto. Así que si Dios es nuestro Padre, tenemos que escuchar los consejos que Él nos está dando y las instrucciones también que Él nos está dando. Así que no nos perdamos esto. Vamos a tomar una pausa y tomarlo para poder tener nuestras vidas seteadas para el éxito. Esto es para ayudarnos a salvarnos de errores que son innecesarios. Vamos a escuchar esto. Primero, como creyentes, ¿cómo nosotros lidiamos con desacuerdos? ¿Cómo lidiamos con desacuerdos? Y Pedro aquí te habla de la unidad.
¿Cuántos de ustedes ahí afuera se ponen bien irritables cuando tienen hambre? ¿Cuántos? Sí, par de personas ahí, ¿verdad? Se ponen bien irritables cuando tienen hambre. ¿Te acuerdas de muchos años atrás, en el 2019, cuando no había tanto costo para la comida? Y un cheeseburger te costaba como $11.99 en vez de $19.99. Una de las cosas que nosotros siempre estamos en desacuerdo es dónde ir a comer. Nos toma como 45 minutos para decidirnos dónde podemos ir a comer. Así que vamos al internet y buscamos los consejos de diferentes lugares que podemos ir a comer, que son buenos y económicos, pero nos toma como 45 minutos. Y mientras todo esto está pasando, todo el mundo está enojado y todo el mundo está con mucha hambre. Un niño quiere ir al Olive Garden, el otro quiere ir a Chick-fil-A porque tienen una área para jugar los niños. Mi esposa quiere comida. Yo quiero ir a una cafetería. Si nunca has ido a esa cafetería de la mueblería IKEA, de verdad que es un lugar extraordinario. Son unas cosas bastante económicas y saben, bueno, podríamos ir a almorzar después de aquí hoy. Pero porque siempre estamos en desacuerdo, todas estas cosas nos ponen a no poder decidirnos en cosas. Y lo que hacemos es que nos enojamos unos con los otros. Y luego mis hijos se ponen en acuerdo y están en desacuerdo con nosotros los padres. Y la mayoría de las veces terminamos yendo donde los niños quieren ir al Olive Garden. Yo he tenido más palitroques que otras personas. Al fin, nosotros no sabemos cuándo a menos que estemos unidos. Y yo sé que es lo mismo para nosotros los creyentes. Hay momentos que estamos enfrentando desacuerdos, que en vez de unirnos y tener esas conversaciones que podemos hablar de eso y poder, pues, lo que hacemos es que nos separamos unos a los otros y hacemos nuestros propios grupos con las personas que, pues, que apoyan las ideas que nosotros tenemos, y después tenemos los desacuerdos y luego estamos juzgando a las otras personas y sigue pasando y pasando. Pedro, él estaba en una situación como esta. El apóstol Pablo dice en Galacia que estaban estos judíos visitando, que Pedro estaba ahí hablando con estas personas cristianas que estaban diciendo que ellos no estaban siguiendo estas dietas que los judíos tenían que seguir. Y cuando Pedro experienciou eso, hablaron de que él fue un hipócrita y él tuvo un desacuerdo con ellos de lo que estaba pasando. Y eso fue algo tan insignificante que fue la comida, pero lo que hizo fue que separó a tantas personas y los confundió tanto que terminó llevando a las personas en contra de Dios. Y pensaban que eso fue una hipocresía, porque lo hizo fue que trajo la desunidad de las personas. Así que tenemos que contestarnos eso. ¿Cómo nosotros respondemos a los desacuerdos aquí en nuestra iglesia? Entre nuestras familias, en nuestros matrimonios. Porque si ustedes tratan de buscar consejos, todo el mundo te va a decir, si no te gusta lo que está pasando, toma tu bola y busca otro lugar donde jugar. Si no te gusta esa persona, lo que piensan de ti, búscate una persona que sí. ¿Qué tal? Pero si estás casado y tienen desacuerdos, el mundo probablemente te va a dar consejos. Si no estás feliz, no tienes que arreglar las cosas. Solamente vete. Y esto es cosas que nosotros escuchamos. Pero Pedro, él está mirando a la iglesia, esta iglesia joven, y le está diciendo, por favor, no se separen, manténganse unidos y tengan esa unidad en la mente. Para tener esa unidad en la mente es para poder tener esa misma mente de Cristo. Lo que eso significa es que podemos venir juntos para aguantarnos de lo que nosotros tenemos en común.
que Jesús murió por nosotros, que su sangre sangró por nosotros para poder tener una nueva vida y perdón a través de Él. Eso es lo que significa venir juntos y tener esa unidad en Él. Porque tenemos el mismo deseo, la misma misión, el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros. Y sí, probablemente vamos a tener desacuerdos, pero vamos a venir juntos y ser uno en mente. El próximo, nosotros sabemos que la vida no es siempre fácil y tenemos situaciones bastante estresantes y tenemos esta preservación de sí mismo. ¿Cómo nosotros lidiamos con eso? Y Pedro habla de esto. Ahora en el verano, ¿cuántos les gusta nadar? Cuando yo estaba pequeño, mi vecino tenía una piscina. Así que cuando yo era pequeña aprendí a nadar. Y luego cuando crecí, tuve mis hijos, yo dije, le tengo que mostrar a mis hijos cómo nadar. Y eso es algo bastante serio y práctica, que ellos no quieren aprender de nosotros. Lo que ellos quieren es jugar y divertirse. Pero cuando tú tienes a otra persona que le puede ayudar, ellos se ponen mejores estudiantes y están más dispuestos a escuchar al instructor. Así que mi esposa y yo dijimos, pues vamos a jugar con nuestros hijos, pero vamos a buscar una clase donde ellos pueden comenzar a aprender a nadar. Así que buscamos por el internet, buscamos consejos de lugares en el área, hablamos con personas que usaron lugares en el área para poder. Y si tú vas en esas páginas de Facebook de madre, ellas tienen todas las contestaciones de todas las preguntas que tú necesitas. Así que encontramos este programa de nadar y tenían buenos instructores y el problema era el programa. De verdad que se llenan los primeros 30 minutos de la registración. Así que después de eso, pues ya no puedes entrar en el programa y todo se llena rápidamente. Así que tuvimos que pensar cómo poder hacerlo. Así que cuando yo escuché eso me puse desesperado y yo, ¿qué voy a hacer? De verdad que necesito mis hijos que estén en este programa de natación. Esto es algo bien dramático y tenía esa culpa de padre. Tengo que de verdad hacer esto posible. Así que me dio esta idea. El día que la registración se iba a abrir, a las 12 de la tarde, mi esposa y yo fuimos a nuestra mesa de comer 30 minutos antes y hablamos como 3 diferentes computadoras, en diferentes páginas de internet, en los teléfonos, en las tabletas, la computadora, pues para poder hacer esta registración. Y parecía que estábamos como en esas páginas de hacer inversiones. Así que Así que teníamos 2 niños diferentes de diferentes edades en este programa de natación a la misma hora para no tener que estar manejando una hora y luego un par de horas después manejar la otra para la próxima clase de natación. Así que teníamos que hacerlo bastante rápido, tenía que ser solamente en segundos. A las 11:59 comenzamos a refrescar la computadora. Y seguimos presionando el botón para refrescar la computadora para poder esperar que la registración, luego el botón de registración salió en la pantalla y la estamos llenando en 5 minutos. Le enviamos. Sí, ya la tenemos, chachos. Somos de verdad tremendos padres ahora mismo. Esto va a salir perfecto. Y en un par de minutos luego, todos los lugares chéveres estaban ya tomados. Me di cuenta en ese momento que yo estaba presionando ese botón de refrescar y no tenía de verdad nada de simpatía con ninguna de las otras personas que querían este programa de natación. Si alguien me hubiera dicho, Pastor Jeremy, yo sé que tú estás llenando la aplicación para tus hijos, ¿me puedes llenar los míos también? Yo le iba a decir, no. Estás solo en esto es solamente para mí y mis hijos. Mis hijos van a sobrevivir un diluvio si regreso otra vez. De verdad que no tenía ningún tipo de amor para cualquier otra persona. Estaba yo enfocado en mí mismo. Así que nos deja con esta pregunta.
Cuando la vida se pone difícil y estamos sobre mucho estrés y estamos sobreviviendo, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Cómo respondemos cuando alguien toma tu espacio en la línea? ¿Cómo respondemos cuando a alguien de verdad le dan algo que de verdad tú te lo mereces más? O cuando tú vas a la tienda y estás buscando una carpeta y solamente hay 3 en la tienda y solamente hay 10 padres para tratar de coger los 3. Nosotros actuamos con instinto y somos groseros y agresores, o actuamos con el Espíritu. Como creyentes somos llamados para tener mucha simpatía con otras personas y tener un corazón noble. Tenemos gracia en nuestras palabras, con nuestro tiempo. Tenemos gracia con nuestras posesiones. Pedro le estaba diciendo aquí a la iglesia, vivan en esta actitud como Jesús. Porque las cosas de verdad se iban a poner difíciles bastante rápido. Iba a haber persecución. Y van a necesitarse unos a los otros más que nunca. Y van a tener que aprender cómo amarse y a ellos mismos y a los demás más que nunca antes. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Esto significa que todo el mundo nos puede pisotear sobre nosotros? Si nosotros queremos adelantar, tenemos que hacerlo de la manera de Dios. Y nos deja con esta próxima pregunta que queremos contestar. ¿Cómo respondemos en cómo poder avanzar? Y Pedro habla de la humildad. ¿Cuántos de ustedes les encanta ir a entrevistas de trabajo? Hoy en día, las entrevistas de trabajos, eso es algo que de verdad tienes que tener. Necesitas poder hacerlo perfectamente. No es como antes que la generación de tus abuelos trabajaron en la misma compañía por años y años y años. Y vendió esa casa que nunca ha sido remodelada. Esos días ya han pasado. Pero cuando yo miro ahora en el cuarto de nosotros, que viven en esa corporación de América, eres más sofisticado y tienes que cambiar trabajos para aumentar tu salario, para poder ser un líder y todas esas cosas. Y esas entrevistas, eso es algo que necesitas saber y tener talento en eso para poder llegar a esa compañía que tú quieres. Pero tienes que presentarse de una manera, tienes que poder resolver problemas. Tienes que explicar todo lo que has hecho con éxito. Y esto es algo que tienes que mantener con confidencia. Pero tenemos que escribir esta línea fina para poder promovernos, pero también poder ser humildes como creyentes. Y muchas veces, para tener el éxito no solamente en el trabajo, pero en nuestra comunidad, en nuestras familias, puede ser bien fácil tener todo ese orgullo sobre nosotros, que nos lleve a ese lugar que prometemos más de lo que podemos hacer, prometemos cosas que no podemos cumplir. Pedro en su trabajo, Él llegó al grupo cercano de Jesús. Él era ese jefe grande. Judas fue el que se fue con el competidor para tratar de... Pero si tú miras al resumen de Pedro, tenía todas estas cosas. Él estuvo ahí para la transfiguración, vio los milagros y la sanación que hizo. La mayoría de esas cosas, él caminó sobre agua. Te puedo garantizar que fue uno de esos discípulos que él tenía esos argumentos de quién era el mejor. Pero cuando las cosas iban a poner difícil y Jesús iba de camino a su crucifixión,
Jesús le dijo a Pedro, yo voy a orar por ti para que tu fe no falle. Y Pedro, y él estaba con su orgullo, y ese orgullo le dijo, Señor, yo estoy listo para ir contigo a la prisión y hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, el gallo no va a cantar en este día antes de que tú me niegues 3 veces. Y conocemos la historia. Pedro negó a Jesús. Él supo que por su orgullo, él prometió más de lo que él pudo hacer. En ese momento no tenemos ningún conocimiento si él fue a la prisión antes de eso. Así que él no tenía ningún conocimiento de lo que él estaba hablando. Y habla de humildad. Pedro aquí, él hizo el error, tomó el error de ser humilde. Y ahora le está escribiendo a estos creyentes y le está hablando de experiencia, le está diciendo, yo he estado ahí anteriormente y el orgullo no te lleva a ningún sitio bueno. Si tú quieres avanzar en tu vida, está bien, pero vamos a hacerlo de la manera de Dios, a través de la humildad. Padres, escuchen esto. Piensen en esta pregunta. Pregúntale a tus hijos, a tus esposos, a tus esposas. ¿Qué áreas de mi vida yo he dejado que el orgullo crezca y no lo he chequeado? Y sigue ahí creciendo y creciendo. Mis habilidades, mi valor y cómo esto ha influido mi familia, mi matrimonio. Sale de que tengo esta confidencia, este orgullo. Vamos a traer todas estas cosas a Jesús, porque no queremos vivir con arrepentimientos. Así que hemos hablado de la unidad, de la empatía, cómo movernos de la manera que Dios quiere que nos movamos. Cómo respondemos en situaciones cuando enfrentamos injusticias. Vamos a seguir leyendo en Primera de Pedro del 9 al 14. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiere amar la vida y gozar de los días felices, que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de preferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. A mí me encanta ir a los parques de los perros. Así que yo voy y me paro y los miro por un par de minutos. Y si usted ha caminado por un parque de perros, se toma un par de minutos para que te des cuenta de lo que está pasando. De repente, tú ves esta agresión y esto va de un perro a otro y se ladran y se quieren morder y se pone bastante fuerte. Y eso sigue pasando de un lado al otro lado. Pero mis perros no, mis perros se portan muy bien. Eso lo que quieren es jugar. Y son los dueños de los perros que se ponen tan bien. Tú ves esto, que va y viene y va y viene. Para Pedro, en el jardín de Getsemaní,
Cuando él estaba predicando, ellos venían ahí con las espadas. Y antes que ellos tuvieron la oportunidad de sacar sus cuchillas o las esposas y todo eso, Pedro tomó su espada y hizo más de lo que tenía que hacer y cogió a uno de los sirvientes y le cortó el oído. Y yo de verdad que me puedo imaginar que él no estaba buscando cortarle la oreja, él probablemente quería cortarle la cabeza. Pero si él hubiese tenido esa pausa, a lo mejor hubiese pensado, si hubiese tenido mi malla de pescar, a lo mejor lo hubiese agarrado de una manera. Yo no soy un revolucionista que me tienes que venir a arrestar de esta manera. Y Pedro está escribiendo esto y yo puedo ver que él está pensando en esto. No hagan mal con mal. Y él aprendió que Jesús estaba trayendo un reino que era mucho más grande, que iba a poner un fin a este ciclo que nosotros tenemos de hacer el mal y la violencia, que él tenía un plan bien grande para traer bendiciones en el medio de todas estas cosas que estaban pasando. Como creyentes y seguidores de Jesús, nosotros no tenemos que tomar revancha ni nada de eso. Hemos sido llamados para ser personas de bendiciones. Este pasaje que hemos leído en el versículo 10 te habla del Salmo 34. Y es este salmo que te habla de lo que se ve, lo que es la vida cuando tú sigues a Jesús. Cuando tú haces las cosas bien y lo sigues, y tú buscas sus maneras y su camino. Y cuando tú mantienes el mal lejos de ti y no haces las cosas malas que todas las otras personas están haciendo, cuando tú buscas la paz, Dios te va a ver a ti. Dios te va a ver a ti, que sus ojos están sobre ti y Dios te va a escuchar. Sus oídos van a estar abiertos hacia ti y atentos a tus oraciones. Y tú vas a tener una vida llena de bendiciones. ¿Qué tan grande es eso? Lo que esto está hablando también es importante de recordarnos. Una vida de bendiciones no significa que va a ser una vida sin sufrimiento. Así que si tú vives por Jesús y tú amas a Jesús porque el mundo no lo ama, vamos a pasar por sufrimientos también. Y esto de verdad es la realidad que nosotros tenemos. Para todos los padres allá afuera, esto es algo que tenemos que entrenar a nuestros hijos para que sepan. Hay veces que mis hijos vienen a donde mí y me hablan de las experiencias malas que han tenido en la escuela. De alguien le hizo algo malo, le dijo un nombre. Y ellos dicen, yo hice lo correcto, yo fui amigable, pero ellos como quiera me hicieron el mal. Y me dijeron nombres. Y ellos no pueden de verdad reconciliar esto, porque en nuestra casa nosotros le enseñamos a nuestros hijos a las cosas bien y vas a estar recompensado por hacer las cosas buenas. Y cuando tú haces las cosas malas, vas a tenerte las consecuencias de hacer las cosas malas. Pero cuando van al mundo y están en sus trabajos, en sus escuelas y hacen las cosas buenas a lo mejor tienen represalia y las personas que hacen las cosas malas le dan un premio. Así que nos sentamos con nuestros hijos y tenemos estas conversaciones de lo que pasó. Lo que pasó no fue justo y no debió haberte pasado eso. Pero en el corazón de esta persona hay pecado, tienen celos, son egoístas y de verdad que necesitan a Jesús para poder cambiarlos, como también nosotros necesitamos a Jesús y como Jesús ha cambiado nuestros corazones de todas esas cosas también. Y les decimos, si haces el bien, Dios te ve, Dios te escucha y nosotros también te vemos. En el versículo 15,
Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque deberíamos seguir los consejos de Dios, las instrucciones de Dios. Esto solamente es sobre mí y Dios transformando mi vida. La respuesta es no. No es solamente sobre nosotros, es parte de eso. Pero tomando estos consejos es parte de una imagen mucho más grande que le afecta a muchas más personas. Esto es sobre el Evangelio. Porque no solo Dios nos ve a nosotros cuando hacemos las cosas bien, pero otros ven a Dios y ven quién es Él cuando hacemos las cosas bien. Cuando nosotros tratamos de seguir la vida con santidad y las personas nos preguntan, si nos ven que somos diferentes, ¿por qué soy diferente? ¿Por qué actúas diferente? Nosotros le apuntamos a Cristo porque Él es santo, porque Él está puesto separado de los demás y porque Él murió en esa cruz y nos perdonó de nuestros pecados y nos ha dado nueva vida. Nosotros apuntamos a esa esperanza que tenemos en Él. Cuando nosotros vivimos en nuestra propia verdadera identidad, Jesús nos da esa humildad en esas bendiciones. El mundo ve a Jesús y ven la evidencia de Jesús en nuestras vidas y el testimonio de su palabra, y esta es nuestra identidad. Estamos en un mundo roto y sufrimiento es algo inevitable, pero en este pasaje nos está diciendo, como creyentes vamos a sufrir. En un momento dado vamos a sufrir. Pero lo que te voy a decir es que si vamos a sufrir por lo correcto. No pierdas el tiempo sufriendo por las cosas malas o lo incorrecto, porque tienes que tener revancha, porque tus vecinos están usando tu basura o está en conflicto con ustedes por cualquier otra cosa. Eso no vale la pena. Si vas a sufrir, lo único que es bueno sufrir es por Cristo. Eso es lo único que vale la pena, sufrir por Él. Hay personas que han sido matadas por hacer el bien y sufrir por Cristo, por la esperanza que ellos tienen en Cristo. Y hay un grupo de personas que van a poder conocer a Jesús por esas mismas razones. Porque yo he visto la evidencia de Cristo en la vida de las personas que han compartido a Jesús conmigo. Quiero invitar a la banda que venga. Y en lo que ellos vengan, yo quiero que de verdad nosotros tomemos ese momento ahora mismo para responder en esto. Y nos preguntemos a nosotros mismos, ¿cómo se ve esto en mi vida? Este tipo de vida, ¿cómo yo puedo vivirla? En este Día de los Padres, ¿qué tipo de consejos yo necesito recibir de mi Padre Celestial? ¿De qué manera mi identidad como hijo de Dios es diferente de cómo yo vivo diariamente? A lo mejor estás mirando esto y estás pensando en esas cosas que vienen en la mente. ¿Qué áreas de mi vida yo tengo que crecer? Unidad, simpatía, humildad o bendiciones, en vez de estar en contra de otras personas y tomar revancha. Estábamos hablando que para cada uno de nosotros queremos llegar a diferentes cosas para traerle a Dios. Si estás aquí en este momento y estás pensando, este es para mí y para todos nosotros, vamos a traer estas cosas a Jesús. Jesús, yo no quiero vivir con arrepentimiento. Yo tengo tus consejos. Yo no quiero tener errores innecesarios, pero es momento de cambiar.
Yo quiero vivir de una manera que el mundo te pueda ver a ti. Vamos a ponernos de pie todos juntos para responder en alabanza.